¿Cuántos están cansados de estos últimos años? Ya se acaba el año, pero ¿saben qué? Lo bonito es que de verdad la palabra de Dios dice que vivimos por fe y no por vista. Y no importa lo que suceda, en el Señor tenemos confianza, tenemos fe y tenemos seguridad. ¿Amén? Estoy viendo si están despiertos nomás. Ok. ¿Quién se acuerda o quién sabe? A ver, ayúdenme. Este mes de diciembre, ¿cuál es nuestra temática del mes? ¿Quién se acuerda? En general, la temática general. A ver, hay chanchulla aquí, hay unas decoraciones. Navidad, eso. ¿Quién ha dicho Navidad, la Angie? Denle un aplauso a la Angie, por favor. Estamos entrando al mes navideño. Gracias al Día del Peatón, el mes navideño se nos acorta. Antes eran 4 domingos, ahora son 3 domingos navideños que tenemos. Pero no importa, le sacamos el jugo. Y vamos a empezar hoy con una serie navideña que se llama Ha nacido el Salvador. A ver si están aquí. ¿Cómo se llama la serie? Ya, el próximo domingo, cuando les pregunte de qué estamos hablando, me van a decir: ha nacido el Salvador. A ver, otra vez. Ok, ha nacido el Salvador. Vamos a hablar de eso. Vamos a dividirlo en 3 partes y vamos a hablar específicamente de la historia como está registrada en Mateo capítulo 1. Si ustedes leen los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los evangelios, Mateo, a ver, ayúdeme, Mateo. A ver, Harold, fuerte. Y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Denle un aplauso a Harold, por favor. Excelente. Bueno, en nuestras Biblias están en ese orden, pero en el orden que se han escrito, Marcos es el más antiguo, luego está Mateo, luego Lucas, luego Juan. Ok, Mateo y Lucas nos cuentan el nacimiento de Jesús desde una perspectiva terrenal, lo que pasó aquí. Juan nos cuenta desde una perspectiva celestial, la parte espiritual. Y Marcos entra con patada voladora directo al ministerio de Jesús. ¿Ok? Este año nos vamos a enfocar en el registro de Mateo. El registro de Mateo es muy interesante porque se enfoca en la perspectiva de José. ¿Saben quién era José, no ve? ¿Sí? Era el padrastro de Jesús, el papá adoptivo de Jesús. A ver, ¿quién era el papá de Jesús? Ayúdeme con eso más. Dios, exacto, ok. Pero José es el papá adoptivo de Jesús y Mateo nos cuenta la historia desde la perspectiva de José. Lucas nos cuenta desde la perspectiva de María. Y Juan nos cuenta desde la perspectiva del cielo. No, Freddy, cerraremos la puertita, por favor, no sé. Gracias. Ok, bueno. Vamos a leer Mateo capítulo 1 desde la perspectiva de ¿quién? A ver, ayúdeme. ¿La perspectiva de quién es Mateo? De hace 2 minutos ya nos hemos olvidado. ¿La perspectiva de quién? De José. José. Ok, dice así. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. A ver, el siguiente les toca a ustedes. ¿Cómo me doy cuenta que son más jóvenes que yo? Porque cuando yo estaba en colegio nos hacían leer como soldaditos, al ritmo todos. En cambio ahora leemos todos a nuestro ritmo. No se preocupen, ¿lo han leído, no ve? ¿Sí? ¿Lo han leído? Ok, seguimos. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Les toca. 1, 2, 3. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Les toca. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor había mandado y recibió a María por esposa y les toca. Ok,
Esa es la historia que nos cuenta Mateo desde la perspectiva de José. Mateo nos cuenta qué pasó con José. No me voy a detener mucho en esto porque no es el tema de hoy. Hoy el tema es un anuncio especial. Vamos a ver hoy un solo versículo y les voy a pedir un favor. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de este anuncio y el significado que tiene en Mateo y el significado que tiene para nosotros. Así que si normalmente en la iglesia te gusta hacer siesta o distraerte, hoy sí te pido que te abroches el cinturón, que prestes atención, porque hoy vamos a un poquito introducirnos a lo que dice el texto bíblico aquí en Mateo. Vamos a hacer un salto además al final del Evangelio de Mateo y vamos a ver qué significa para nosotros. Pero antes de eso quiero rápidamente poner el contexto y dilucidar algunas de las cosas que pasan. Si vuelves a leer con calma el texto en tu casa, te vas a dar cuenta que el ángel le dice a José: no tengas miedo de tomarla por esposa. Pero ratito antes dice que José quería divorciarse de ella. ¿Cómo es que se iba a divorciar de ella que no era su esposa? Es una buena pregunta, ¿no ve? Tal vez el autor de Mateo se olvidó entre el versículo 1 y el versículo 8 lo que estaba diciendo y metió la pata. No, no es tan así. Hay un contexto judío aquí lo que está pasando. Acuérdense que María, José, ¿de dónde eran? ¿Dónde vivían? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿en qué país? ¿En qué zona? Israel. ¿Quién ha dicho Israel? Por allá, denle un aplauso a quien ha dicho Israel, denle un fuerte aplauso. Vivían en Israel. ¿Y en Israel quiénes vivían? ¿Qué se llaman a los que vivían en Israel? Claro, israelitas eran grandes y en esa época se les decía judíos. Sí, María, José eran judíos y Jesús era judío también, de raza, de nacimiento, judío por mamá, Dios por papá. ¿Ya? ¿Ok? Pero no es el tema de hoy tampoco ese. Ok, ellos eran judíos. En la cultura judía del siglo I, donde vivían ellos, el matrimonio era bien interesante. ¿Qué pasaba en el matrimonio? Según la ley en Deuteronomio 22, lo van a leer en sus casas, Deuteronomio 22 hablaba un poquito del matrimonio. ¿Y cómo funcionaba la ley? Ahí está el Cris que se acaba de comprometer. Ayer dieron un aplauso al Cris, se acaba de comprometer y le han dicho que sí. Según la ley judía, el Cris se ha comprometido con la Clau y a partir de ayer, según la ley judía, para efectos de ley, ya eran esposos. Eran esposos de ley, pero sin derechos. ¿Me entienden, no ve? ¿Sí? Al revés que ahora, que primero tienen derechos y luego son esposos, ¿no ve? En esas épocas eran esposos para la ley. Entonces estaban comprometidos, pero no habían consumado el matrimonio. Pero ante la ley ya eran esposos, ya estaban apartados el uno para el otro. El matrimonio era el momento en el que el Cris iba y se la llevaba a la Clau de su casa a la casa de él. Se hacía un gran festejo y se consumaba el matrimonio. ¿Sí? ¿Ok? Entonces el matrimonio era un evento bien largo, desde el compromiso hasta la noche de bodas. Lo que pasa es que en ese interín, María se embaraza. Y lo que dice el lenguaje en español se pierde un poco, pero cuando dice que José se enteró que estaba embarazada, el lenguaje en el griego ahí en Mateo 1 da a entender que José se dio cuenta que estaba embarazada. No es que María vino y le dijo: he concebido del Espíritu Santo, sino que ya no lo podía ocultar. Ya vio la pancita a José y dijo: está embarazada, ¿qué hago? Y José dijo: me divorcio. La ley de Moisés le exigía a José hacer eso. No era una opción, era una exigencia de la ley. Divorciarse de María. Entonces habían varias maneras de divorciarse. Acuérdense, divorcio funcionaba porque aunque no habían consumado el matrimonio, ante la ley estaban casados. Y la manera más no sé qué manera de decirlo, picapiedra de divorciarse, la manera más primitiva de divorciarse era que la lleve a María delante a la plaza principal, delante de todos, y diga: está embarazada y no es mía, apedréenla. Otra manera de divorciarse era simplemente divorciarse. Ir al templo delante de los sacerdotes y decir: está embarazado, no es mío, nos divorciamos. Y otra manera era hacerlo en secreto. La ley te daba esa opción. Si eres buena gente, llevabas un testigo o dos y decías: está embarazada, ellos son testigos, me voy a divorciar en secreto. ¿Qué pasaba en esa situación? Pues el hombre se iba y la mujer volvía a su casa.
Eso es lo que José decide hacer. José decide anular el matrimonio en secreto para evitarle vergüenza, para evitarle problemas a María. Eso es lo que José estaba haciendo como cualquier varón del siglo I, como cualquier judío del siglo I. Y aunque se hagan a los muy liberales feministas aliados, también los varones del siglo XXI, si tu chica te aparece con que está embarazada y no es tuyo, muy probablemente no te vas a casar con ella. Era una reacción normal la de José. Lo que es diferente en la historia de José es que lo hace de la mejor manera posible, de la manera más cariñosa, amable posible, y se le aparece el ángel de Dios y le dice: José, María está embarazada del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces José cambia de parecer y hace algo insólito. Lleva a cabo la boda. Se casa con María. Y acuérdense que María ya estaba gordita. No se olviden poner sus celulares en silencio, por favor. Así no vamos a tener soundtrack de fondo durante la mañana. Bueno, José se casa con María y decide José aceptar, adoptar y criar a un hijo que no era suyo. Claro, tú y yo y José sabemos que era del Espíritu Santo, que era un ser divino, pero la gente no sabía eso. ¿Te imaginas que tú llegues un día a tu casa y digas: me estoy casando, mi chica está embarazada, no es mía, pero es de Dios? ¿Es del Espíritu Santo? ¿Se imaginan los chismes en el pueblo de José? Todo lo que le decían a José. Pero José lo hizo, lo aceptó y crió a Jesús como suyo. Lo amó, le enseñó el oficio de la casa, carpintero. Y Jesús era el primogénito, el hijo mayor, y José le dio todos los derechos de hijo mayor. José es el mejor ejemplo bíblico de adopción. Tomó un hijo que no era suyo y lo crió como suyo. Lo crió absolutamente como suyo. Y fue y se casó con María. Y lo ultimito del contexto, vamos a volver a leer solamente el versículo 25, importantísimo, dice: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ok, lo que ahí se traduce como hasta, no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, es importante porque es una palabrita griega, una conjunción griega que quiere decir literalmente por un periodo de tiempo, hasta que las circunstancias cambien. Hay varias maneras de expresar esta palabra en griego, pero la que utiliza Mateo es a propósito. Mateo está diciendo, en otras palabras, que después de que Jesús nació, José sí tuvo relaciones conyugales con María. ¿Sí? José y María fueron una pareja como cualquiera. Si tú lees Mateo 12:46 y Mateo 13:55 en tu casa, te vas a dar cuenta que José y María tuvieron por lo menos 4 hijos más. Ellos sí eran de José. Entonces, cuando dio a luz a Jesús, el ángel le dijo a José: va a dar a luz un niño. Y hasta ahí llegaba la obra divina en María. María dio a luz a Jesús y después fue esposa de José y tuvo hijos con José. Y criaron a sus hijos naturales y a Jesús, su hijo divino. ¿Ok? Todo ese es el contexto de la historia. Está caliente, voy a prender mi ventilador. Si no, el pastor va a empezar a brillar aquí ahorita. Todo eso es el contexto de la historia, de lo que pasó, del anuncio. Ahora, nos vamos a detener solamente en un detalle de lo que el ángel le dice a José. Vamos a volver a leer Mateo 1:21. Y aquí vamos a empezar a entrar cada vez más adentro. ¿Lo pueden leer, por favor? Mateo 1:21, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, quería comentarles que Jesús, el nombre Jesús, no era un nombre extraño en esas épocas. No es que es el primer Jesús de la historia. Por eso es que cada vez que ven CNN y sale: han encontrado la tumba de Jesús, la siguiente pregunta que tienes que hacer es: ¿de cuál? Porque Jesús en esas épocas era como llamarse Álvaro en Cochabamba hoy día. ¿Sí?
Si vas y quieres hacerte al conocido, vas a algún lado y dices, hola Álvaro o hola Daniel, y alguien te va a responder. ¿No ve? Jesús era normal, era un nombre normal. ¿Por qué? Porque Jesús era una abreviación de Josué. En español Josué y Jesús no se parecen mucho, pero en hebreo se parecían. Josué es Yoshua, que quiere decir Yahweh es la salvación, Dios es la salvación. Y Jesús era la abreviación, Yeshua, que quiere decir Yahweh salva. Josué, Yahweh es la salvación. Jesús, Yahweh salva. ¿Para quién es Yahweh? Yahweh es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, es el nombre con el que se dio a conocer. Lo que decimos Jehová, Jehová es una castellanización de Yahweh, ¿sí? Jehová es la salvación, Jehová salva. Entonces el ángel le dice a José, le vas a poner por nombre Jesús. El nombre no era tan especial, era un nombre común, pero hay algo muy especial en lo que el ángel le dice a Jesús, porque el ángel, le dice a José, en el anuncio del ángel hay un cambio bien chiquitito, un cambio muy sutil, pero importante, importantísimo. Cuando el ángel le dice a José, él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir Jesús? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué quiere decir Jesús? Para que despierten. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Quién salva? Dios. Y en el anuncio del ángel, ¿quién iba a salvar? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién iba a salvar? Jesús. ¿Estás notando el cambio? Jesús significa Dios salva, y el ángel le dice, le vas a poner Jesús porque él va a salvar al pueblo. En el Antiguo Testamento, Josué no era el salvador de Israel, era el instrumento que Dios usó para llevar a Israel a la tierra prometida. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? La gloria no era para Josué. ¿La gloria para quién era? Para Dios. Josué era el instrumento, por eso decía Jehová es la salvación. Pero en el anuncio del ángel la cosa cambia y le dice, él va a salvar, el niño, el bebé va a salvar al pueblo. No es el instrumento que Dios va a usar para salvar al pueblo, él es quien va a salvar. ¿Se dan cuenta el pequeño cambio? Un cambio sutil. Entonces no es tanto el nombre Jesús en el anuncio lo que era milagroso, extraño. De por sí era milagroso y extraño que Jesús haya nacido por obra del Espíritu Santo de María Virgen, pero además la labor de Jesús, él era el Salvador. No era el instrumento de salvación, era el Salvador. ¿Estamos acá? ¿Me están siguiendo? Pero le dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo sé que hace calor, por eso les estoy preguntando para que no se me duerman. ¿A quién iba a salvar? ¿A quién? A su pueblo. Y eso nos lleva a esta pregunta importantísima, a ver si se la han hecho alguna vez cuando han leído la Biblia. ¿Quién es su pueblo? No sé, a ver qué dice. Todavía no hemos visto la respuesta. Es fácil hacer el salto, ¿no ve? Pero lo que quiero que hagamos es el ejercicio de ver de quién está hablando. Porque ahí no, el ángel no dice, él va a salvar a nosotros. No dice él va a salvar a todos. Él no dice va a salvar a la humanidad. En el anuncio del ángel a José le dice él salvará a su pueblo. Y hoy vamos a responder de quién está hablando el ángel. ¿Quién es su pueblo? ¿Estamos acá? ¿Sí? Un versículo del anuncio del nacimiento de Jesús que recordamos en la Navidad, que él vino a salvar. ¿A quién? Aquí dice ahí, ¿a quién vino a salvar? A su pueblo. ¿De qué los vino a salvar? De sus pecados. Ok, eso es lo que el ángel le dice a José. Bueno, cuando el ángel le dice a José, él vino a salvar a su pueblo de sus pecados,
el ángel está haciendo referencia a un salmo. Está haciendo referencia a una profecía del Antiguo Testamento, algo que Dios le dijo a Israel. Y si ustedes leen el Salmo capítulo 130, versículo 8, dice así, lo pueden leer a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, ¿quién es él? Aquí en este versículo, ¿quién es? ¿Es Jesús en los Salmos? ¿Quién es? Fuerte, Mauri. Dios. ¿Quién iba a salvar? A ver, fuerte, ¿quién iba a salvar? ¿Y a quién iba a salvar? No me digan su pueblo, ¿no? Salmo 138, ¿a quién iba a salvar? Dios iba a salvar a Israel. ¿De qué los iba a salvar? De sus pecados. Fíjate el pequeño cambio que hace el ángel en el anuncio a Josué. El ángel está agarrando una promesa de Dios del Antiguo Testamento, una profecía que Dios dijo que él iba a hacer algo. Dios dijo, yo voy a salvar a Israel de sus pecados. Y el ángel le dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará. ¿Y qué le dice el ángel a José? ¿A quién iba a salvar Jesús? A su pueblo de sus pecados. ¿Quién es él en el Salmo? Otra vez, acuérdense, ¿quién es él? Dios. Y en el anuncio del ángel, ¿quién es él? Jesús. Jesús es Dios. Número 1. Número 2, el ángel podría decirle bien fácilmente, o será que el ángel se equivocó de versículo. No se memorizó bien el Salmo 138 antes de dar su anuncio. Dios mandó al ángel, le dijo, dile a José el Salmo 138. Y el ángel llegó como hermanito de la iglesia y dijo, Salmo 130, me he olvidado mi Biblia, ¿cómo era? Jesús va a salvar a su pueblo, ahí está José. No creo, ¿no ve? Yo creo que el ángel se sabía de memoria el versículo. Le dijo lo que él tenía que decir. Le dijo lo que Dios había dicho que diga. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, entonces aquí quiero que te des cuenta de este pequeño cambio sutil. El ángel está declarando el Salmo 138 con referencia a Jesús y está diciendo que Jesús es Dios, que va a salvar. Pero no dice a Israel, dice a su pueblo. Ahora, aquí hay una palabra griega. ¿Cuántos sabían que el Nuevo Testamento está escrito en griego? A ver, levanten la mano los que sabían. Ahora ya saben, así que ¿cuántos saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego? A ver, levanten la mano. Ahora ya saben, ¿no ve? ¿Sí? Se escribió en griego. Se lo tradujo al español para que nosotros podamos entenderlo. Y el griego, como el español, tiene varias palabras. Cuando tú quieres decir algo en español, puedes decirlo de muchas maneras, ¿sí o no? Y la manera como lo dices afecta al significado de lo que estás diciendo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Verdad? Como es diferente que yo les diga ¿me entienden? a que les diga ¿me están siguiendo? Significa lo mismo pero de otra manera. ¿No ve? ¿Me entienden? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí el ángel le dice a José, él va a salvar a su, y esta es la palabra griega, a ver, se la van a aprender, laos, no lagos, laos. A ver, ¿pueden decir laos? Laos. Otra vez, a ver, laos. Los que están en su casa, laos. Ustedes no están en su casa. Están en su casa, esta es su casa. Pero bueno, ok. Laos es una palabra griega que significa pueblo. Pero para los israelitas del siglo I, para José y sus vecinos, hacían referencia exclusiva a Israel. Así que lo que el ángel hace es un juego de palabras espectacular. Porque el ángel le dice a José, el Salmo 138, de manera que José y los demás se les pase por encima la referencia, pero de que lo deje abierto a poderle incluir un significado más grande, complicado, pero inteligente. Podía decir salvará a Israel de sus pecados. Y si decía salvará a Israel, literalmente estaba diciendo que Jesús vino solo a salvar ¿a quién? A Israel. Pero el ángel dice vino a salvar a su laos, a su pueblo. Y si tú eras un judío del siglo I, decías Israel. Para un judío del siglo I, ¿quién era el pueblo de Dios?
Israel. Pero el ángel lo abre y dice su pueblo, dejando abierta la puerta a que la misión de Jesús no era solo para Israel, era para su pueblo. ¿Vamos bien? ¿Estamos aquí? No era solo para Israel, era para su pueblo. Y si tú empiezas a leer el Evangelio de Mateo, te vas a ir dando cuenta que a medida que el ministerio de Jesús va avanzando, ese pueblo se va ampliando. Y entonces tú vas a leer que la misión de Jesús no se dedica solamente a los judíos, sino que se extiende a los gentiles. Pueden leer en sus casas Mateo 3:9, Mateo 8:11, Mateo 16:18 y Mateo 28:19, que lo vamos a leer más adelante. Resulta que el pueblo de Dios era más grande que solo Israel. ¿Por qué les digo esto? Por dos razones. La primera es porque me gustaría que hoy vayamos aprendiendo algo, y es a leer nuestras Biblias. No a tener una idea y meterla a mi Biblia. A leer mi Biblia y ver qué está pasando ahí, qué está diciendo, qué está hablando de Jesús. Y si tú te compras una buena Biblia de estudio, la vas a abrir, y cuando leas Mateo capítulo 1, te vas a dar cuenta que en el versículo 21 tiene una notita al pie. Y si lees esa notita al pie va a decir Salmo 138. ¿Por qué dice Salmo 138? Porque el ángel estaba haciendo referencia a ese versículo. Y si lees el Salmo 138 te vas a dar cuenta que dice que Dios iba a salvar ¿a quién? ¿A quién? De sus pecados. Y el ángel dice que Jesús iba a salvar ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Y te vas a hacer esa pregunta: Israel, su pueblo, ¿será que el ángel se equivocó? No es que el ángel se equivocó, es que el ángel dijo lo que quiso decir, que el pueblo de Dios incluía a Israel, pero no era solo Israel. El ángel deja una puerta abierta, y a través de todo el Evangelio de Mateo, Dios va abriendo esa puerta y nos va contando quiénes son aquellos a quienes Jesús vino a salvar. ¿Estamos acá? ¿Amén? En la Navidad recordamos ese anuncio de que Dios mismo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y ahora vamos a hacer un salto hasta el final del Evangelio de Mateo, porque podríamos realmente hacer un desglose de toda esta misión de Jesús a lo largo de Mateo y descubrir cómo Dios va introduciendo a su pueblo. Pero vamos al final de la historia. Jesús se acercó entonces a ellos. A ver, pregunta, ¿quiénes son ellos? ¿A quién se acercó Jesús? ¿Quién sabe? ¿Quién da más? ¿Quién ha dicho? Lucas, ¿qué has dicho? A su pueblo, ya, casi cerca. ¿Quién más? A ver, ¿quién es más específico? ¿A quién le está hablando Jesús aquí en Mateo 28? A sus discípulos, exactamente. A ver, denles un aplauso a los que han dicho discípulos. Se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en la tierra y en el cielo. Les toca a ustedes, a la 1, a las 2 y a las 3, vayan. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesús le da una comisión a la iglesia, a sus discípulos. ¿Para quién es la comisión? ¿Para quién es? Fuerte todos, para sus discípulos. ¿Para quién es? Ok, para sus discípulos. Y la comisión es que vayan por todas las naciones. Y aquí hay otra palabra griega de fondo. Esta es una expresión griega. Todas las naciones es la expresión. A ver, ¿quién se anima a leer lo que está detrás del igual? A la 1, a las 2 y a las 3. Ya, es una expresión griega. Todas las naciones. Panta. En realidad dice ta, es un error de dedo mío, van a disculpar. No, está bien. Panta ta etne. Estamos bien. Panta ta etne. ¿Quién se imagina esa palabra etne? ¿Qué palabra es en español?
Se parece mucho a la palabra española. Etnia. De ahí hemos jalado nuestra palabra etnia. Pero la palabra etne se refiere no solo a etnia, sino que es un poco más amplia. A todos los pueblos, a todas las naciones. No se me distraigan con el ventilador. A todas las naciones, no en el sentido moderno de nación. Cuando aquí te dicen ahora nación, piensas en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, ¿verdad? Pero aquí Jesús no está hablando de naciones geopolíticas. Está hablando de grupos de personas, de pueblos. ¿Me están siguiendo? Etnos, la palabra griega, y laos, los dos significan pueblo. ¿Vamos acá? ¿Están acá? Etnos y laos, los dos significan pueblo. Pero laos, los israelitas pensaban que era solo para ellos. Y así como está escrito en plural, en el neutro plural griego, pantata etne, para los judíos eran los gentiles. ¿Quién sabe quién es un gentil? Eso, a ver, ¿quién dijo por ahí fuerte? ¿Quién es un gentil? Los que no son judíos. ¿Quiénes son los gentiles? A ver, fuerte. Los que no son judíos. Y Jesús añade esa palabrita panta, que quiere decir todas. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de, no dice de algunos, no dice de los pueblos, dice de todos los pueblos, de todos los grupos de personas. Y termina así el arco del anuncio de Jesús. Él vino a salvar a su pueblo. Y en la concepción judía de la época, el pueblo de Dios eran ¿quiénes? Los judíos. Y a lo largo del Evangelio de Mateo, Jesús empieza a redefinir, a calibrar el concepto. Y dice: no, Él no ha venido a salvar a los judíos. Él ha venido a salvar a su pueblo. Y su pueblo incluye a todas las naciones. ¿A quién incluye el pueblo de Dios? A todas las naciones. Y aquí viene la pregunta capciosa: ¿a todas las personas de todas las naciones? Si fuera así, no diría a su pueblo, diría vino a salvar a los pueblos. Hola. ¿Cuál es el mensaje que Jesús da en la gran comisión que acabamos de leer? Vayan y hagan ¿qué? Discípulos en todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que Él nos ha mandado. La misión de los discípulos, la misión de la iglesia es ir ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No a quién, ¿a dónde? A todas las, ¿hacer qué? Discípulos. Entonces, el pueblo de Dios, ese pueblo acerca de quien el ángel hace referencia en el anuncio del nacimiento, ese pueblo de Dios no es otro que los discípulos de Cristo. Todos aquellos que hemos aceptado la obra redentora de Cristo en la cruz y que hemos entrado al camino de ser discípulos suyos. ¿Estamos acá? ¿Se acuerdan la pregunta del principio? ¿Quién es? ¿Dónde está mi pregunta? ¿Quién es su pueblo? El ángel le dijo a José: le pondrás por nombre Jesús, que quiere decir Dios salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y José entendió: Dios salvará a Israel, Salmo 138. Pero el ángel no le dijo Dios salvará a Israel. El ángel le dijo: Jesús salvará a su pueblo, al pueblo de Dios, de sus pecados. ¿Y quién es ese pueblo? ¿Solo los israelitas? ¿Sí o no?
¿Solo los israelitas? ¿Solo los israelitas? No, todas las naciones. Pero entre todas las naciones, Él ha venido a salvar a su pueblo. ¿Ese pueblo incluye a los israelitas? ¿Sí o no? ¿A todos los israelitas? No. Al pueblo de Cristo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquellos a quienes son salvos por Jesús. ¿Vamos bien? Esa es la importancia de la comisión que Jesús nos da. Cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén, le aumenta Mateo. Jesús está diciendo, ¿saben qué, iglesia? Ustedes tienen una misión importante. Tienen una comisión dada por Dios. Ir por todo el mundo, a todos los pueblos, a todos los grupos de personas, a decirles que llegó el Salvador, que nació Jesús, Dios hecho hombre, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, y hacer una invitación abierta. Tú puedes ser parte de ese pueblo, tú puedes ser parte de esa familia, tú puedes recibir esa salvación. La misma invitación que Jesús le hizo a Israel. Jesús vino y les dijo, estoy aquí, hola, he venido a salvarles. Salmo 138, que han estado esperando durante 1000 años, aquí estoy. Israel dijo no. Y Jesús dice que se lamentó sobre Jerusalén y dijo, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como una madre gallina reúne a sus polluelos, pero te digo que no me volverás a ver hasta el día que digas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Jesús le dice a Israel, he venido por ti y no te ha dado la gana de venir conmigo. Y ahora me voy y no me vas a ver. Y esa invitación está hecha para ustedes y para nosotros hoy. Aquí está Jesús. La invitación sigue abierta. Dale tu vida. Ven a la familia. ¿Qué recordamos en Navidad? Es ese anuncio del ángel, que Él vino. Él vino a salvarnos, a invitarte a la salvación, pero Él vino a salvar a su pueblo, aquellos que le aceptan. La salvación no es exclusiva, pero no es universal. Y con esto vamos a ir cerrando. ¿Qué quiere decir eso? No es exclusiva en el sentido de que no es que el Angie esté escogida y el Lucas no. Es una invitación abierta a todos. Pero no es universal en el sentido de que no todos la van a recibir. Algunos la van a rechazar. Y cuando tú rechazas algo, no lo tienes. ¿Están siguiendo? ¿Sí? Su pueblo son aquellos que le han recibido, que le han aceptado, que aceptan esa salvación. Y dice lo que Jesús le pidió a Israel que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, Dios salva. Amén, iglesia. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Les está gustando esta serie o muy complicada? Hoy hemos visto la primera parte de la serie. Él salvará a su pueblo. Y hemos hecho la pregunta lógica: ¿quién es su pueblo? Espero que la pregunta haya sido respondida. El próximo domingo es nuestro culto navideño. A ver, ¿qué es el próximo domingo? Vénganse listos a cantar canciones navideñas. Vamos a tener una alabanza especial, un programa especial con los niños. Y el próximo domingo vamos a ver la segunda parte del anuncio del ángel. Hoy hemos visto que el ángel le dijo a José: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hemos hecho la pregunta: ¿quién es su pueblo? El siguiente domingo vamos a ver la parte del anuncio donde dice: será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces vamos a hacernos la pregunta. Hoy hemos dicho: ¿a quién salvará? ¿Quién es su pueblo? El próximo domingo vamos a ver quién es el que salva. Emmanuel, Dios con nosotros. El próximo domingo nos vamos a enfocar en esa parte del anuncio del ángel: ¿quién salva? Y el 26, el último domingo del año, vamos a ver
cómo salva. ¿Estamos aquí? Hoy hemos visto a quién salva. El otro domingo, quién salva. Y el siguiente, cómo salva. Pero antes de eso nos iremos con nuestra aplicación de cada domingo. Porque tal vez dices, bueno, qué interesante lo que hemos hablado hoy día, qué bonito. O tal vez dices, pucha, qué aburrido, ¿para qué he venido hoy día? Me han hecho estudiar griego, me han hecho estudiar historia de Israel. Y dices tal vez, pero bueno, ok, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo se aplica a mí? Bueno, aquí va. Primero, en la Navidad recordamos el hecho histórico de que Jesús nació. ¿Sí? No estamos recordando un cuentito infantil. Estamos recordando un hecho histórico y de hecho les digo que es uno de los hechos históricos mejores registrados de la antigüedad. ¿Cuántos creen que Julio César existió? ¿Has escuchado hablar de Julio César, de los romanos? Si crees que ha existido de verdad, que es un personaje histórico, levanta la mano. ¿Cuántos creen que Alejandro Magno existió? ¿Sí? Ok. ¿Cuántos creen que Homero, no Homero Simpson, Homero el que escribió la Ilíada y la Odisea, ¿cuántos creen que Homero existió? Bueno, la historia de Jesús, la historicidad de Jesús está mucho más registrada, con muchos más documentos históricos vigentes y existentes que de cualquiera de esos personajes. El hecho histórico de que Jesús vivió, nació obviamente, vivió y murió en la cruz bajo el gobierno de Poncio Pilato, es uno de los hechos históricos mejor registrados de la historia de la humanidad, de la historia antigua, antes de la imprenta y del internet. Porque hoy tu Facebook es el registro histórico de todo lo que has hecho en tu vida. Pero en la época de Jesús no había Facebook. El hecho histórico del nacimiento de Jesús es uno de los hechos históricos mejor registrados en la historia antigua. Así que recordamos el hecho histórico de que Jesús nació. Recordamos de que ese nacimiento no fue un nacimiento cualquiera. Como el ángel le anunció a José, el nacimiento de Jesús fue el nacimiento del Salvador, anunciado por Dios en el Antiguo Testamento y esperado por Israel. Salmo 138, entre cientos de otras profecías. Dios anunció algo que iba a suceder y el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de ese anuncio. ¿Qué más? El nacimiento de Jesús vino a romper todos los esquemas. Contrario a lo que los judíos esperaban, Jesús no vino por un grupo exclusivo de personas. Su misión salvadora se extiende hasta los confines de la tierra. Y aquí empiezas a entrar tú. Porque los cochabambinos somos parte de los confines de la tierra. Si te teletransportas 2000 años atrás a Europa y te encuentras con un romano en la calle y le dices, vamos a ir a las Américas a salvar unos cochabambinos, te va a decir como buen cochabambino, ¿qué es pues es eso? ¿Qué es eso? Te va a decir. ¿Qué es Cochabamba? Es el confín de la tierra. Y aquí estamos. Somos el resultado de 2000 años de fidelidad de discípulo tras discípulo tras discípulo de la iglesia. Y hoy nos corresponde a nosotros seguir adelante esa comisión de Jesús, llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. No hay un grupo exclusivo, no son los que hablan español, quechua, aymara, ni los que hablan cama, ni los que hablan colla. Son todos los invitados por Cristo a ser parte de esta familia. Amén, ¿estamos aquí? Amén. Ok. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús rompió toda división humana. Su pueblo está compuesto por gente de toda edad, sexo, estatus social, nivel económico, grado educativo, color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Solteros, casados, viudas y huérfanos, ricos y pobres, educados e iletrados, altos, bajos, gordos, flacos, peludos y calvos, todos están incluidos en el pueblo de Dios. Eso, ¿sabes qué quiere decir? Que tú también. ¿Amén? Tú también. Entonces,
¿Quiénes son su pueblo? Todos aquellos que creen en Él. Ese es el único requisito. Ese es el único distintivo. Creer en Él. ¿Qué significa ser su pueblo? Significa que nuestros pecados son perdonados, que le pertenecemos a Él, que hemos sido salvos de este mundo perdido y rescatados por Él para un hermoso destino. Amén. ¿Por qué celebramos Navidad? Porque anunciamos esto: que vino el Salvador a salvar a su pueblo de sus pecados, que tú y yo somos parte de ese pueblo y que queremos invitar a otros a que también lo sean. Amén, iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, amado Dios, porque hace 2000 y pico años atrás tú viniste a habitar entre nosotros. Tú escogiste una virgen, una niña, María, llena de gracia, para concebir por obra del Espíritu Santo a un niño único, a Dios hombre, el Salvador. Y porque tú también sabías, Señor, que María tenía a su lado un hombre valiente, José, quien decidió creerte a ti y hacer a un lado todos los estereotipos, paradigmas, cosas de la cultura, y adoptar a un niño que no era suyo y criarlo como suyo, con todo el amor, con todos los mismos derechos y privilegios y obligaciones. Porque tu mismo nacimiento, que significa que tú nos adoptas en tu familia, incluyó en sí mismo una adopción, la adopción de José hacia Jesús. Tú eres el Dios de la adopción, el Dios que recibe al que no tiene familia en su familia, el Dios que no hace acepción de personas, el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y hoy nos comisionas a nosotros a llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Jesús, Dios salva, Dios hecho hombre, el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y gracias porque su pueblo, tu pueblo, no es un grupo selecto de personas, no es un grupo élite, no tiene que ver con sexo, raza, nivel de educación, talentos y otra cosa. Es un pueblo de fe que te ha aceptado a ti y que ha recibido tu salvación. Y por eso te damos gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que hoy aún no te había recibido, Señor, en el nombre de Jesús, te invitamos a entrar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te declaramos nuestro Señor y Salvador y nos entregamos a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Ok, le damos un aplauso al Señor. Hola, soy Beto, espero que te haya gustado el video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube dándole like y apretando el botón de la campanita para recibir notificaciones. Saludos.